Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. 2 de la tarde, 7 minutos, casi 8 minutos. Pasa rapidísimo el tiempo, ¿verdad? Ya estamos a finales de octubre, ¿no? Bueno, los chilenos fueron a las urnas, abrumadoramente, y ya decidieron. Vamos a saludar a Gonzalo Araya, periodista de Radio Cooperativa de Chile, para que nos explique un poco qué viene ahora. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes. Yoli, muy buenas tardes. Estamos en medio de la resaca electoral, porque ayer la jornada nos tuvo de manera intensa yendo a las urnas a votar en torno a un plebiscito ampliamente esperado, un plebiscito que generó mucha expectación y que fue la respuesta institucional a un estallido social del cual nosotros ya hablamos hace algunos días y del que se cumplió un año hace poquito más de una semana. El resultado en términos de participación nos deja a todos, y cuando digo nos, me refiero a institucionalidad, gobierno, también a los periodistas que estuvimos trabajando ayer en la cobertura de este proceso eleccionario, y a la sociedad chilena, a todos muy conformes en el sentido de que más de 7,5 millones de electores se movilizaron en un país que cuenta con 17 millones de habitantes. Obviamente que esto ya, si lo llevamos en términos de porcentaje de participación en función del padrón electoral, nos deja una cifra de participación del 50,9%. Es una cifra alta, la más alta que se registra en una votación democrática en nuestro país. Por lo tanto, hubo una respuesta de la ciudadanía al llamado a voto, y es una cuestión que se notó ayer durante todo el día en las calles, en los locales de votación, en donde fue posible ver un intenso flujo de personas movilizándose y también vistosas filas para intentar ingresar a estos locales. Recuerda, Yoli, que todo esto se genera en medio de la pandemia, que todavía nos tiene ahí muy, muy pendientes, con medidas de resguardo, con medidas especiales de resguardo sanitario, y una de ellas fue que se controló muy bien el acceso de la cantidad de electores a los recintos de votación. Por lo tanto, las filas, a diferencia de otras elecciones en Chile, no se generaron al interior de los locales de votación, en cada una de las mesas de votación, sino que en el frontis, en la parte exterior de estos locales. Bueno, finalmente el apruebo a una nueva constitución terminó ganando por una abrumadora mayoría. 78,2% de los votos dijeron apruebo una nueva constitución versus el 21,7% que votó el rechazo. Esa fue la primera pregunta, la primera papeleta de color blanco que fue con la cual uno se encontró al momento de votar. La segunda papeleta de color amarillo, nos preguntaba qué mecanismo, qué institución elegiría uno en caso de aprobarse una nueva constitución. Y aquí los chilenos eligieron mayoritariamente, por un 78,9%, la Convención Constitucional. Y con esto quedó absolutamente descartada la segunda opción de la convención mixta, que fue elegida solo por un 21% de los electores y que consideraba, Yoli, en sus componentes un 50% de sociedad civil y un 50% de parlamentarios, de congresistas en ejercicio. Eso quedó a un lado, y entonces la convención constitucional que fue electa o que fue elegida por los electores ahora es el mecanismo por el cual se va a redactar una nueva constitución, y esa es la campaña que se inicia ahora, ¿no? Es quiénes van a conformar esta convención constitucional, para lo cual deben levantarse ahora candidaturas desde la sociedad civil, pero que estarán impedidas para parlamentarios en ejercicio. ¿Y cómo seguiría el proceso ahora? No se salieron con la suya los políticos, porque ellos querían precisamente que les permitieran a ellos ser parte de esa constitucional, ¿no? De esa constituyente. Claro, había posiciones diversas. Te diría que la opción de la convención constitucional fue apoyada incluso por partidos políticos. Ahí no hubo una opinión unánime, y te diría que la convención mixta fue una carta que incluso fue apoyada por quienes estaban a favor del rechazo, porque Yoli, la consulta respecto al mecanismo para elaborar una nueva constitución fue consultada a todos, independiente si tú votaras apruebo o rechazo. Si tú estabas en contra de elaborar una nueva constitución, tú podías votar rechazo, y aún así podías elegir el mecanismo a través del cual
se pudiera elaborar una nueva constitución. Por lo tanto, lo que ocurrió acá en el proceso previo al plebiscito es que los partidos de la derecha, principalmente, que estaban a favor del rechazo, promovían la lógica de una convención mixta con el fin de que al menos hubiera una participación del Congreso en la elaboración, pero eso no fue posible. Ahora, lo que viene es la discusión de quiénes van a ser los candidatos a elaborar esta carta. Los análisis de algunos que estaban a favor del rechazo en el sector del oficialismo apuntaban a la necesidad de ir instalando figuras que estuvieran en contra del cambio de la Constitución, pero que eventualmente llegaran a presentarse como constituyentes. ¿Para qué? Para defender las ideas que se quieran rescatar de la actual Constitución que nos rigen y no partir de una hoja en blanco. Ahora viene ese trabajo, el de levantar las candidaturas. Por el otro lado, en la centroizquierda y en la izquierda viene justamente también lo mismo, pero en un sentido inverso, ¿no? Es decir, levantar las candidaturas que promuevan aquellas ideas por las cuales se ha votado a prueba o por las cuales se argumentó en buena medida un cambio a la Constitución. Aquí hablamos, y esto lo hemos repasado en algunas otras ocasiones, Yoli, hablamos de temas que tienen que ver con los derechos de agua, tienen que ver con el acceso a la salud, con el acceso a la educación, con un sentido de justicia social en diversos ámbitos, con el tema de las pensiones, que en Chile está muy caliente y es muy sensible, y te diría que eso en general son los grandes ejes que están marcando la discusión en general. ¿Cómo tú llevas eso a la discusión constituyente? Bueno, eso definitivamente está por verse. Claro, esa es la pregunta, ¿no? Porque la Constitución es como la carta magna para poder regirse de allí y que las leyes no la violen. Pero en la actual Constitución, ¿hay algo que tenga que ver con las pensiones? Hay una cuestión que tiene que ver con el derecho, digamos, de administrar esa situación, esa instancia, ¿no? Ahora, claro, los detractores de la idea de una nueva Constitución plantean justamente eso, ¿no? Que acá se puede hacer una reforma de las pensiones sin meterle mano a la Constitución. Por lo tanto, efectivamente, nosotros podríamos decir que hay ahí un cruce de temas que no necesariamente tienen influencia directa desde la elaboración de una nueva Carta Magna. Pero sí aparecen otras cosas. De hecho, en las últimas semanas, incluso desde el oficialismo, que a todo esto es un oficialismo que enfrentó dividido el proceso, es decir, la derecha acá no estuvo completamente en el rechazo a la nueva Constitución. Acá la derecha tuvo sectores más ligados al centro que estuvieron a favor del apruebo, y esos sectores son parte también del gobierno de Sebastián Piñera, porque hay un gabinete de ministros que está conformado por estos partidos y que por lo tanto en este gabinete uno encontró ministros a favor del apruebo, pero si tú te vas en el espectro político más a la derecha, te ibas a encontrar con una posición de rechazo, que también es parte del gobierno. Por eso que el presidente Piñera de alguna manera tomó distancia, tomó palco. Él alentó el proceso eleccionario sin casarse con ninguna de las opciones. Por lo tanto, bueno, ahí está el asunto y efectivamente, es decir, hay algunos que dicen acá no era necesario cambiar la Constitución para meterle mano a los temas que se requieren y que son más urgentes hoy. Uno de ellos, el de las pensiones, porque el proceso constitucional ahora se inicia, esto está lejos de terminar, viene la elección de los constituyentes y luego de eso comienza ya el proceso de la elaboración de la Constitución. Este es un proceso que puede alargarse hasta 2 años, con un plebiscito de salida que va a ser obligatorio y que nos va a llevar a los chilenos a definir si aceptamos o no aceptamos la Constitución que haya sido elaborada. Por lo tanto, no hay una carta blanca, un cheque en blanco para los constituyentes, sino que van a estar sometidos a un último control ciudadano de salida para darle el visto bueno al trabajo que hayan realizado. O sea que seguiremos hablando de este tema por un par de años más. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo, Yoli, que estés bien. Igual para ti. Hasta luego. Es Gonzalo Araya, periodista de Radio Cooperativa, con nosotros desde Chile. Ya regresamos con más. Karina Moncada con ustedes para hablarles de su seguro de salud. Ya comenzó el periodo de inscripción.